majestad, príncipe de paz. Al mirar la creación, obra de tu amor, no me queda más que adorarte, oh Dios, amante de mi corazón. Te debo mi vida, Señor. Señor, gracias te damos por este día, Padre. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Señor, te pedimos que tú te muevas el día de hoy, Señor, que nos unjas, Padre. Que podamos fluir, Señor, en tu espíritu, Padre. Recibe esta alabanza, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Rey, que eres nuestro Dios, Señor. Toda la gloria y la honra es a ti. Amén. Oh,
digno el Cordero inmolado, por sus llagas fuimos restaurados. En los cielos vieron al amado y escuchan lo que hoy testificamos. Sí. Digno es Jesucristo, Hijo de Dios, recibe gloria y toda adoración. Digno es Jesucristo, Hijo de Dios, recibe gloria y toda adoración. Digno es Jesucristo, Hijo de Dios, recibe gloria y toda adoración. Te adoro, mi Cristo de gracia, hoy me he visto, soy redimido, en tu amor acogido. Tú abriste el camino, cambiaste el destino, mi espíritu y alma tu nombre proclaman. Te adoro, mi Cristo de gracia, hoy me he visto, soy redimido, en tu amor acogido. Tú abriste el camino, cambiaste el destino, mi espíritu y alma tu nombre proclaman. No, 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 oh, tu nombre proclaman. Aleluya, oh, amén. Gracias, Cristo. Gracias porque tú abriste el camino con tu amor. Gracias porque no nos cansamos de cantar de este amor. Gracias, Señor, porque aunque repitamos una y otra vez estas palabras, tu presencia nos cubre y nos cubre también, Señor, un sentir de agradecimiento por ti, de poder expresarlo, de poder declararlo una y otra vez, Señor. Hablar y cantar de tus misericordias, Señor, nuevas cada mañana. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú hiciste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, y como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú hiciste todo, mi Señor. Oh Dios.
sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. No, Dios, nada se compara a ti, mi Dios. Oh, en la cruz moriste por amor, y no bastó dolor y humillación, y como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, Jesús, y fue por mí. Quedaste tú y fue por mí. Oh, en la cruz diste por amor, no bastó dolor y humillación, y como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, y quedaste tú, Jesús, y fue por nosotros, Dios, y quedaste tú y fue por mí, por amor de tu nombre, por amor. has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Diste tu vida, entregaste todo allí, vida entera regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Darte las gracias, Señor. Gracias, mi
Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cristo, aún con nuestras palabras no sabríamos cómo agradecerte, Señor. Incluso en nuestro entendimiento, Padre, buscamos tener esa plenitud de lo que tú realmente, en la trascendencia de tu gran obra, Señor, hiciste por nosotros. Pero con la revelación y el amor que has expresado con nosotros, con la fidelidad, Señor, que has demostrado día con día, con tu abrazo de consuelo, con tu provisión, con tu protección, Padre. Nos presentamos delante de ti realmente agradecidos por todo lo que has sanado, por todo lo que nos has liberado y por el conocimiento y la plena convicción, Jesús, de que tú nos has salvado, que no merecíamos ser rescatados, Señor, y que tú nos levantaste, nos sacaste de la oscuridad, Señor, y estamos en un reino de luz. Gracias, Cristo. A ti sea la gloria hoy y siempre. Amén. Pues amados hermanos, qué gusto saludarles, verlos nuevamente presencialmente. Llena mi corazón de gozo y me imagino que ustedes también, después de tanto tiempo de vernos solamente a través de la televisión, ahora puedo disfrutar de verlos personalmente. Les comento que pues ya vamos a reanudar los servicios presenciales. Primero Dios, que parece que las cosas están un poco mejor. Y entonces sí es importante que nos anotemos para no sobrecargar y también para preparar el número de sillas. Entonces yo les pediría por favor a quienes nos escuchan en la televisión y a ustedes que están aquí, que bueno, se comuniquen con Gaby. Por ahí van a poner el teléfono de Gaby abajo, de Luis. Mi brother no contesta, pero Gaby sí. Entonces, y así llevar un conteo de quiénes son los que nos vamos a presentar vez tras vez, semana tras semana. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu amor. Te damos gracias por tu inmensa misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos trae revelación. Y así, Señor, hoy clamamos a ti para que esta palabra, Señor, que se va a compartir, que tú has puesto en mi corazón, Señor, cobre vida en cada uno de nosotros y en cada uno de aquellos que escuchan este mensaje, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús nos disponemos delante de ti. Amén, amén, amén. Pues no he podido salir de la carta de Esmirna, ya se convirtió esto en un sufrimiento, ¿verdad? Dice el versículo 11 del capítulo 2 de Apocalipsis: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Bueno,
Me regreso a la primera parte de este versículo. Y entonces la palabra dice que los que tengan oídos para oír, escuchen y entiendan. Y miren, en realidad, pues ustedes saben que el Espíritu obviamente no habla a nuestros oídos audibles, a estos oídos orgánicos que tenemos. El Espíritu se mueve de manera espiritual y lo que escuchamos tenemos que escucharlo en nuestro espíritu. Si es que podemos escuchar al Espíritu, después tendremos que entender lo que nos está diciendo. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que cada creyente tenga certeza de que tiene el Espíritu vivo dentro de él, porque con la mente jamás se puede entender la palabra. Mire, se enreda uno y empieza a hacer cosas equivocadas, las hace a veces literalmente y eso trastoca toda la intención del Espíritu. Aquí el Señor dice: el que tenga oídos para oír, escuche lo que dice el Espíritu y entienda lo que dicen las iglesias. Bueno, la semana pasada, si usted recuerda, vimos un poco acerca estamos viendo la segunda muerte, decía en la segunda parte del versículo, no sufrirá daño en la segunda muerte, y entonces nos queda a veces un poco la cuestión de la duda de qué es eso de la segunda muerte, y decíamos que la segunda muerte pues es la muerte eterna, es la separación permanente de Dios por toda la eternidad. Entonces, ya vimos la semana pasada cómo nuestro cuerpo no puede ser recibido en lo incorruptible de Dios, en su majestad, en su santidad, porque está corrupto y entonces tiene que ser devuelto a la tierra. Y bueno, lo dije con mucha amplitud, pero pues solamente para, como una manera así muy resumida, recordar, dice el verso 48 del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios: los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. El hombre celestial es Cristo. Y dice, el verso 50 dice: lo que les digo, amados hermanos, lo que les digo es esto, que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. En el verso 53 dice: pero nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y amados hermanos, nuevamente la palabra siempre glorifica al Señor Jesús, y yo me gozo mucho cuando en medio de la alabanza del pueblo de Dios glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesús, lo exaltamos, porque realmente ese es el mover del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo que el Espíritu lo glorificaría a Él, y entonces en eso nos movemos. Mire, yo sé que hay muchos cantos bonitos y muchos cantos donde pues uno se siente que Dios viene y lo acuna y lo arrulla y todas esas cosas. Está bonito, no quiero criticar eso, pero la verdadera adoración siempre eleva el nombre de nuestro Señor Jesús, siempre lo engrandece, siempre reconoce que de Él es toda gloria, toda honra, todo honor, y a Él le pertenece toda la alabanza y toda la adoración. Entonces, todo se vuelve al Señor Jesucristo. ¿Por qué vamos a resucitar con un cuerpo glorificado para toda la eternidad? Gracias al Señor Jesucristo. Y solamente va a ser posible cuando hemos sido llamados a vida eterna, cuando hemos resucitado para vida eterna. Y eso, amados hermanos, no se ve. Mire, esa es una parte que a veces es difícil que la gente lo comprenda, incluso los creyentes, y muchos creyentes, por no comprenderlo, siguen viviendo de manera carnal, de manera almática, digamos, siguen viviendo movidos por sus emociones, por sus pensamientos, por sus sentimientos, y cuando se sienten bien, alegría, algarabía, gozo, pero cuando viene la tristeza por alguna depresión, alguna pérdida, algún fracaso, alguna frustración, entonces se van hasta el piso, y así es el mover a veces de muchos cristianos. Pero Dios no quiere que nos movamos así. Mire, Dios quiere que permanezcamos en el lugar de honor al que Él nos ha llamado, y ese lugar de honor solamente se puede permanecer en el Espíritu, amados hermanos. Y entonces es muy importante estar con la certeza de que estamos vivos para Dios.
en el Espíritu, que tenemos el Espíritu, porque sin el Espíritu no vamos a poder comprender nada de la palabra, nada de lo que el Espíritu está hablando a la iglesia y que necesitamos entender. Y entonces, si se trata del Señor Jesucristo, la palabra nos remite inmediatamente al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra de Dios siempre ha existido. El Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, es eterno, siempre ha existido. Él no apareció cuando vino a vivir aquí en la tierra. Él existía desde el principio. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra, Jesucristo, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Mire, cada vez que el Señor Dios decía, sea la luz, ¿quién hizo la luz? Todo lo que existe, todo lo creado, lo hizo por medio de su palabra, del Señor Jesucristo. Y nada fue creado sin el Señor Jesucristo. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. En el verso 14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. En el verso 10 dice: vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Y todavía no lo reconoce, amados hermanos. Difícilmente el mundo reconoce a Jesús. Vino a los de su propio pueblo, al pueblo de Israel, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él, a todos los que creemos en Él, a todos los que hemos recibido su vida, nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Estas personas que creen, confían en el Señor Jesucristo, nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico resultado de iniciativas humanas, sino por medio del nacimiento que proviene de Dios. Y entonces, aquí el Espíritu nos está hablando, hemos nacido de nuevo. Y quiero decirlo, va a decir, bueno, pues ese mensaje no tiene nada de nuevo. Bueno, posiblemente, creo que fue el apóstol Pedro el que dijo, estas cosas ya las han oído, pero por su bien, se las voy a repetir y a mí no me cuesta ningún trabajo repetirlas. Entonces, pero no es tanto por eso. Es que sabe que a veces escuchamos esas cosas, pero de alguna manera no las asimilamos. Y decimos, sí tengo el Espíritu, por eso. Precisamente porque tenemos el Espíritu. Y es en el Espíritu en donde tenemos que leer la palabra. Recuerde usted que el Apocalipsis lo recibió el apóstol Juan estando en el Espíritu. Si queremos entender, necesitamos aprender a movernos, a discernir con el Espíritu. Cuando el Señor Jesús empezó a hacer milagros en Jerusalén, pues claro que eso movió a la gente. Y a la gente le siguen moviendo las obras sobrenaturales. Mire, a la gente le gusta ver las señales, los milagros, las maravillas de Dios. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, verso 23 dice: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén, somos los chavos bien pilas. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Recuerden usted que el Señor Jesús le dijo: el que crea en mí, el que confíe en mí, tendrá vida eterna. Bueno, Él hizo señales milagrosas y algunos empezaron a confiar en Él. La gente viene a la iglesia y a veces cuando ve una señal, venía enfermo y sanó, o traía un conflicto ahí con su matrimonio y de repente se resolvió, o no sé, alguna situación familiar con sus hijos, lo que sea, finanzas quebradas o lo que sea. De repente Dios empieza a obrar en su vida maravillas. Viene con alguna adicción, viene con alguna situación que lo tiene en el borde y Dios hace algo sobrenatural. Y entonces esas señales milagrosas hacen que algunas personas empiecen a confiar en Él. Dice, comenzaron a confiar en Él. Pero Jesús, mire, Jesús no se la cree. Cuando nosotros brincamos de gozo porque hizo un milagro en nuestra vida, el Señor dice, calmados. El discipulado es proceso despacito. Jesús no se confiaba de ellos porque conocía todo acerca de las personas. Jesús conoce todo acerca de las personas. No hace falta que nadie le diga nada sobre la naturaleza humana. Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Nosotros podemos decirle al Señor aquí, Señor, te amo con todo mi corazón. Sí, vamos a ver. Entonces se presenta ante la religión. Y había un hombre llamado Nicodemo, que era líder religioso judío, un verdadero fariseo, un hombre estudioso de la escritura, de su pueblo. Y entonces fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí, maestro, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos.
Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Si nos gustan las señales milagrosas, mire, pensamos que esa es la prueba de Dios con nosotros. Y Jesús le dijo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. La gente se maravilla con las señales, amados hermanos, pero no puede ver el reino de Dios si no nace de su espíritu, si no lo ve con su espíritu. En el verso 5 Jesús le dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. En el verso 7 dice, no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. No te sorprendas de eso. En el verso 10 dice, tú eres un respetado maestro judío y no entiendes estas cosas, porque Nicodemo realmente no le estaba entendiendo. Sabía religión, mire. Una cosa es saber religión, una cosa es pertenecer a la religión, una cosa es ser religioso y otra cosa es tener el Espíritu de Dios. La Escritura no se puede leer de manera religiosa porque se vuelve uno legalista, se vuelve uno fariseo, se vuelve uno criticón de los demás. Se tiene que percibir con el Espíritu, amados hermanos. Ahora bien, dice el Señor Jesús, verso 13, nadie fue jamás al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre, está hablando de él mismo. Esto es muy bonito porque mire, Jesús se presenta ante un maestro religioso y con mucha franqueza le dice, mira, el único que ha bajado del cielo soy yo, el Hijo del Hombre. Imagínense, maestro de Israel. Aquel viene a decirle, te vamos a dar la aprobación porque si haces cosas. Bueno, te quiero decir, Nicodemo, solamente yo he bajado del cielo. ¿Se imagina? Y luego le dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Y mire, déjame decir una cosa. Esta historia de la serpiente, a lo mejor a ustedes, muchos de ustedes ni la conocen. ¿Cuántos conocen la historia de la serpiente levantada? Algunos. Bueno, como así, no. ¿Cuántos no conocen la historia de la serpiente levantada? Y los demás ni la conocen ni tampoco no la conocen. Ok, entonces esta es una historia que para los israelitas era una historia muy conocida. Mire. En aquel entonces las cosas se transmitían por tradición oral y por el estudio de la palabra en las sinagogas. Y los hechos poderosos de Dios se relataban en las sinagogas. Y los maestros de la ley como Nicodemo conocía perfectamente esas escrituras. Y esas escrituras, esa historia está narrada en el libro de Números, capítulo 21. Si me acompañan, por favor. Números 21, verso 4. Resulta que Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, así como nosotros fuimos sacados de la esclavitud del pecado. Y entonces dice que luego el pueblo de Israel salió del monte de Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo, mire esto. Ahí dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho. El pueblo se impacientó con tan larga jornada. ¿No le ha parecido larga esta jornada de encierro? Bueno, algunos quizás quieran mostrar espirituales, pero mucha gente está muy fastidiada. El mundo está, mire, hasta aquí. El pueblo de Dios deberíamos estar viendo lo que Dios está haciendo en medio de esta larga jornada. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros, en nosotros y a través de nosotros? El asunto es que Él tenía su pueblo y lo llevó por el desierto 40 años y el pueblo se empezó a impacientar por la larga jornada y entonces empezaron a hablar contra Dios. Y contra Moisés, ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? No queremos estar aquí encerrados. Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Aquí no se puede disfrutar la vida, aquí no se puede hacer aquello, aquí no se puede hacer esto. Y mire, el gran problema cuando las jornadas se ponen largas en medio de lo que habíamos visto, disciplina de Dios. Recuerda, estamos en Esmirna, la iglesia a veces sufre. Y entonces uno se empieza a impacientar y empieza a hablar, y eso es muy delicado, amados hermanos. Uno se empieza a quejar, aquí no hay nada, aquí no nos gusta, aquí no nos divertimos. Además, detestamos este horrible maná. Mire, eso fue gravísimo, porque el maná fue un pan especial que Dios hizo llover sobre el pueblo, un pan sobrenatural. Nadie lo había visto, nadie lo ha vuelto a ver. Era el pan que llovía de los cielos, unas hojuelas especiales para que comieran. Y dijeron, detestamos este horrible maná. Jesús más adelante se va a identificar como el pan que vino del cielo, como el pan vivo.
y también lo detestaron igual. A la gente también igual no le gusta. A veces el pueblo de Dios no quiere más eso. Entonces, verso 6, el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés. Ahora sí vienen y claman: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que quite las serpientes. Entonces Moisés oró por el pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés: mire, Dios siempre lleno de misericordia, está bien, nos castiga, pero venimos, pedimos perdón, le pedimos que nos ayude. Y entonces le dice el Señor: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste, levántala, y todos los que sean mordidos vivirán con tan solo mirar a la serpiente. Así entonces Moisés hizo la serpiente de bronce, la ató a un poste, y entonces los que eran mordidos por la serpiente miraban a la serpiente de bronce y sanaban. Y yo siempre me pregunté: ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué hizo mandar una serpiente? ¿Por qué no mandó a hacer un corderito, algo? Y es que voltear así, amados hermanos, significaba: ese es mi pecado. Por culpa de ese pecado estoy muriendo. Y la gracia de Dios clava el pecado. Y era una representación simbólica, profética del Señor Jesucristo, porque al que no hizo pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21, yo creo. ¿Me lo puedes poner en Reina Valera? ¿Qué te dije? 2 Corintios 5:21. En Reina Valera. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, el Señor levantó a una serpiente. Aquí está el pecado. Por culpa de su pecado se están muriendo. Pero levanten la vista y yo los voy a sanar. Es la palabra de Dios. No tiene nada que ver con la serpiente, mire. No tenía nada que ver con la figura. Pero nosotros, otra vez, sin el Espíritu, inmediatamente nos enredamos con eso. ¿Y qué cree que hizo el pueblo después con la figura? Claro, pasó el asunto, sanaba a la gente, se fueron las serpientes, el pueblo siguió adelante, tomó la tierra prometida, pero mantuvieron a su serpiente. Y después pensaron que la serpiente era un objeto de adoración bueno para adorar. En el capítulo 18 de la segunda carta de Reyes, si me acompaña por favor, segunda de Reyes, capítulo 18, en esta nueva traducción viviente, por favor, Fabri. Dice el verso 1: Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer reinado el reinado de Oseas en Israel. Y tenía 25 años cuando comenzó a gobernar. En el verso 3 dice: Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. O sea, fue un buen rey. Y si usted lee todo el capítulo 18, va a ver qué corazón de Ezequías. Era un hombre que quería agradar a Dios, que le interesaba la ley, le interesaba la voluntad de Dios. Hacía lo que a Dios le agradaba. Y la palabra lo dejó aquí. Así escrito: Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. ¿Y qué hizo Ezequías entre tanta cosa buena? Él quitó los santuarios paganos, o sea, todo lo que no viene de Dios, para afuera. Destrozó las columnas sagradas, para afuera. Derribó los postes dedicados a la diosa Acera, dioses extraños, para afuera. Hizo pedazos la serpiente de bronce de Moisés. 700 años estuvo la serpiente de bronce siendo adorada por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque pensaban que hacía milagros. Entonces se fueron sobre la figura. ¿Y qué hizo entonces Ezequías? Dice que destruyó. Hizo pedazos la serpiente de bronce de Moisés, que Moisés había hecho, porque la gente de Israel estaba ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamó Nahustán, que significa bronce. O sea, es un metal. Es un metal. Y tenemos esa tendencia de levantar ídolos en el corazón. Y todavía en la actualidad, amados hermanos, cuando Dios usa algo para sanarnos, de pronto hacemos ídolos. Mire, nunca hagamos ídolos de una persona que oró por nosotros y que sanamos y después ya le andamos casi prendiendo veladora. Ni en muchas congregaciones adoran al pastor. Y qué bueno que yo no quiero ese título. Yo soy el mensajero de Dios, mire. Traigo el mensaje de Dios. Pero tenemos un pastor y es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Salvador y es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un sanador y es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un proveedor y es nuestro Señor Jesucristo. Él es todo para nosotros. Él es todo para nosotros. No debemos tener ídolos. Pero si en el Espíritu tenemos esa tendencia, aún como cristianos,
idolatrar. Idolatrar. Bueno, el regreso. Dice, así como dice el Señor Jesucristo a este hombre religioso que conocía ese pasaje: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Y entonces nuestra creencia es en el Jesús que estuvo en el madero, porque fue levantado y dice: por mi pecado, mire, mi pecado lo puso ahí, mi pecado. ¿En qué creemos? ¿En qué confiamos? ¿Qué es la fe salvadora? En que Jesús pagó por mi pecado, por eso fue levantado como la serpiente, por mi pecado. Y eso es lo que creemos, pero no una imagen de Jesús ahí de madera, porque entonces volvemos a lo mismo. Tiene que ser así. ¿Sabe que nosotros no adoramos la cruz? Menos ponemos a Jesús ahí. Hace años cuando estaba chaval, había un cantautor español que me gustaba cuando yo estaba chavo y se llamaba Juan Manuel Serrat. Y ese tenía varias canciones que me gustaban mucho, pero una de ellas hablaba de Jesucristo. Y decía él que él tenía un corazón gitano y no sé qué. Y entonces a él le gustaba Jesús, pero no Jesús el del madero. Le gustaba Jesús el que anduvo en la mar, no el Jesús del madero, no el crucificado. Pues sí, porque al mundo no le gusta eso, mire. Al mundo le gusta el Jesús que anda en el mar, el que hace milagros, el que no muere por nuestro pecado, porque el que muere por nuestro pecado acusa, quebranta el corazón. Pero el que salva, la fe salvadora, es el Jesús que murió por mí en la cruz, el que fue levantado. Y yo sé que Él es mi Salvador. Esa es la fe que salva. Esa es la vida eterna. Dice: así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y entonces el Señor nos da su Espíritu, ese Espíritu que nos revela toda la verdad de la palabra. Sin ese Espíritu no vamos a entender nada de la palabra, amados hermanos, nada. En el capítulo 4 Jesús se encuentra ahora con una mujer samaritana, medio judía, medio no. Usted sabe, los samaritanos eran despreciados por los judíos por haberse mezclado con los pueblos de ahí de la región. En el verso 10 Jesús le dijo a la mujer, usted sabe, están en el pozo, Jesús no trae un bote de agua, la mujer sale por agua y entonces Jesús le pide agua y luego están ahí platicando del agua. Y en el verso 10 dice: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, si supieras el regalo que Dios tiene para ti, si supiéramos el regalo que Dios tiene para nosotros. ¿Y con quién estás hablando? Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y nuevamente, si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que la mujer no tenía espíritu y empieza a reclamar que con qué va a sacar el agua si no trae jarro. Otra vez, si no tenemos el espíritu de Dios, no podemos entender lo que Dios nos está hablando, amados hermanos, lo que Dios nos quiere decir. ¿Sabe que en el verso déjeme seguirle aquí, le voy a decir algo. En el verso 21 dice: créeme, querida mujer. Porque la mujer en el verso 19 le pregunta, a ver, dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Nosotros los samaritanos decimos que es aquí donde se debe adorar, porque aquí adoraron nuestros antepasados. Y nuevamente, mire, aquí está una persona que no tiene el espíritu. ¿Dónde se adora a Dios? ¿Allá o acá? ¿Dónde se adora a Dios? En aquella religión honesta. ¿Dónde se adora a Dios? ¿Dónde? Y cada quien empieza a jalonear para su lado. Y entonces el Señor Jesús le dice: créeme, querida mujer, se acerca el tiempo en que no va a tener importancia si se adora al Padre en este monte, en Jerusalén, en el templo, en su casa, en Sumo, donde sea. No tiene importancia. No tiene importancia dónde adoramos. ¿Qué es lo importante? Verso 23, se acerca el tiempo, y de hecho ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo se adora al Padre? En espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, con el espíritu, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.
si no tenemos estos oídos espirituales, si no tenemos este mover del Espíritu en nosotros, si no sabemos reconocerlo y solamente nos movemos en nuestra carne, entonces exigimos adoración aquí, adoración allá, que tiene que ser a mi modo, que no sé, que tiene que ser de esta manera, de aquella. Mejor levanto ídolos y adoro ídolos. Entonces no entiendo nada, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo es eso? Dice Nicodemo. ¿Cómo es eso? Qué importante, amado hermano, tener el Espíritu, nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Quien no tiene el Espíritu de Dios, quien no entiende la palabra, quien no ha recibido a Jesús en su corazón de manera real, viva, con el Espíritu viviente, aparte que no entiende nada, no tiene vida eterna. Qué importante. Qué importante. Y a veces los cristianos yo veo que les entusiasma mucho que una persona se pare de repente y pase al frente y haga una declaración. Mire, es una declaración. Y no quiero decir que sea falsa. Hay muchas personas que hacen declaraciones genuinas y a partir de ese momento su caminar es diferente. Pero no siempre, ni es la única manera. Porque la convicción de Jesús en el corazón es creciente. Dice aquí la palabra que cuando vienen las señales y todo, mucha gente empezó a confiar, pero Jesús no se confiaba. Había que crecer en la fe, mire. Hay que abrir el corazón, verdaderamente entregar la vida. Mi vida te pertenece. Yo, ahí debería estar. Ahí está mi pecado. Allí. Gracias, Señor, que tú lo llevaste. Gracias que te puedo entregar mi vida. En el capítulo 6, el Señor Jesús ahora habla a multitudes. Y en el verso 35 dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Verso 38: he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió. Verso 40: la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Es la vida eterna, amados hermanos. La vida del Espíritu, la vida espiritual. Esa es la que el Señor Jesús nos está prometiendo. Y luego mire, en el verso 47 dice: les digo la verdad, todo el que cree en mí tiene vida eterna. En el verso 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el maná vivo. El que coma de este pan vivirá para siempre. En el verso 58 dice: yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, sino que vivirá para siempre. Y entonces algunos se escandalizaron: ¿cómo nos lo vamos a comer? Si Él es el pan, y dice que el que coma de ese pan vivirá. Para la mente común, para la mente carnal, para la mente natural, para la mente del hombre es inconcebible. Entonces, claro, en el verso 60, sus discípulos decían: esto está muy difícil de entender. ¿Cómo alguien puede aceptarlo? Está difícil de entender. Recuerde usted, el Señor Jesucristo aún no había muerto y no había sido levantado y nadie tenía el Espíritu Santo. Solamente Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús estaba consciente de lo que sus discípulos estaban quejando y les dijo: ¿acaso esto los ofende? ¿Los ofende? ¿Sabe que muchas cosas que el Señor Jesucristo nos ofende? Él hace cosas o dice cosas y a veces nos sentimos ofendidos. En el Espíritu nunca nos va a ofender lo que dice el Señor Jesús. En el Espíritu nos vamos a gozar y agradar. Cuando la jornada se hace larga y nos dicen: es que mira, toma de las riquezas del Señor Jesucristo, toma de Él y tu hambre cesará y tu sed desaparecerá y brotarán de dentro de ti ríos de agua viva. Y entonces uno dice: pero ¿cómo es eso? Yo soy aquí aburrido. Toma de las riquezas de Cristo. Y dice: bueno, ¿cuáles son las riquezas de Cristo? Su paz, su gozo. ¿Y sabe qué hace mucha gente? Pues ¿cuáles riquezas quiere entonces? ¿Cuáles? Todo eso pasa porque se sigue analizando la palabra con la carne, pero no es con la carne, no es con la mente humana, es con el Espíritu. ¿Les ofende? ¿Les ofende? Dice en el verso 63: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada, no sirven para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque nuevamente la mente carnal, ¿qué hace? Considera entonces que los elementos son alimento, son la carne de Jesús, la sangre de Jesús. Yo sé que está fuerte lo que estoy diciendo, pero es necesario. Lo que el Señor Jesús dice: eso que les acabo de decir y que les ofende,
Lo que acabo de decir son palabras de espíritu y de vida. Las palabras que les hablo son de espíritu y vida. Solamente nos alimentamos de Jesús en nuestro espíritu, amados. No es un alimento carnal, no es para nuestros cuerpos que van a ir nuevamente al sepulcro, porque son corruptibles. Tomamos al Señor Jesús, lo comemos y lo bebemos en el espíritu. En el espíritu. Y quiero animar a todos los líderes de iglesias en el hogar y a las personas que están en las iglesias en el hogar que participemos de la cena del Señor. Es importante recordar eso y participar de la cena del Señor, pero correctamente, mire, tomando lo espiritual del asunto, tomando lo espiritual. Participar del pan y del vino, sí, porque Jesús está presente, sí, en espíritu. Después el Señor tuvo un encuentro en un funeral con unas hermanas que habían perdido una hermana. Y entonces era amigo de ellos. Y entonces Marta en el verso 21 le dice a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, ¿cómo fue que llegaste tarde? ¿Por tu culpa? Si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Si usted recuerda, un poco más atrás dice que Jesús dilató su partida para ir a ver a este hombre. Se retrasó deliberadamente, quería que estuviera muy muerto. Él llegó allí cuando tenía 4 días de muerto. Bien muerto. Para que nadie dijera después, es que estaba medio desmayado. No. 4 días pasó adentro de la tumba. Y Jesús se presenta allí, retardado. Y el reclamo de nosotros, ¿cuál es? Es que no llegas a tiempo. Amados hermanos, el Señor siempre está a tiempo. Y eso solamente lo podemos entender en nuestro espíritu, mire, porque con nuestra alma nos ganan las prisas, nos ganan lo que alcanzamos a ver, pero el Señor Jesús siempre está a tiempo. Y todas las cosas que ocurren son en su tiempo. Y deberíamos aprender a valorar eso, aprender a valorar eso. Y entonces Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Ya sabe todo el diálogo que se da ahí, pero en el verso 25 Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¿Cuánta confianza, amados hermanos? O sea, una vez que tenemos la vida eterna, solamente nos despedimos temporalmente del cuerpo, porque aún estando muertos seguimos vivos. Mire, se entiende, yo sé que lo han escuchado, pero le voy a encargar esta semana que lo medite en su corazón, que lo asimile, porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos de enfermedad, en tiempos de amenaza de muerte. Pero el Señor, que nos dice: yo soy la resurrección y la vida. Aún si mueres, sigues con vida. Si mueres, sigues con vida. La muerte solamente es aparente a los ojos. Tú estás vivo en el Espíritu. En el Espíritu. Y voy a cerrar con este pasaje. Mire, dice el Señor Jesús. El apóstol Pablo está escribiendo a los Efesios, pero el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Podemos considerar sus palabras, sus escritos, como Jesús mismo hablándonos, porque estas revelaciones no son de persona, mire, no son de un hombre común, no son de un hombre natural, no son de cualquier persona, es una revelación. Y entonces en el capítulo 2 del libro de los Efesios dice, ahora está hablando con los gentiles, ya no con el religioso, ya no con la samaritana, ya no con las multitudes de Israel, sino con los gentiles. La multitud de todos aquellos que no sabíamos nada, que ni siquiera pertenecíamos al pueblo de Dios. Y entonces en el verso 1 dice: antes ustedes estaban muertos. Imagínense qué frase, parece una tontería. Antes estaban muertos. ¿Cómo que estábamos muertos? ¿Cómo vamos a estar muertos antes? Pero es que Dios así considera. Mire, Dios es espíritu. Y Dios dice: ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. ¿Obedeciendo a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. El enemigo tiene un trabajo muy activo, amados hermanos, y está en todas las personas del mundo, de cualquier idioma, de cualquier raza, de cualquier religión, que no ha nacido de nuevo. De los muertos vivientes.
Estamos en un mundo de zombies, mire, muertos vivientes. Ustedes estaban muertos, dice Pablo, porque estaban perdidos en su desobediencia, en sus muchos pecados. Todos vivíamos así. Mismo Pablo se identifica y dice, todos vivíamos así en el pasado. ¿Por qué? Porque seguíamos los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Éramos objetos de la ira de Dios, igual que todos los demás. Bueno, y entonces ¿cómo fue que vinimos a la salvación? Dice el verso 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Dios es rico en misericordia. Claro que merecía un juicio, claro que merecíamos la muerte, claro que la ira de Dios estaba sobre nosotros, pero Dios es rico en misericordia. Y dice la epístola de Santiago, capítulo 2, verso 13, yo creo. Si me la puedes poner, por favor, en Reina Valera. Santiago 2, 13. Porque juicio sin misericordia será para aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Merecíamos un juicio, merecíamos la muerte, pero Dios es rico en misericordia. Y entonces lo que hizo fue, por su amor, enviar a su Hijo para que fuera levantado ahí en la cruz. La única manera, amados hermanos, de tener vida eterna es identificarnos con Jesús en el madero. Es nuestro pecado. Eso es lo que nos da la vida eterna. No el Jesús de la mar, mire, no el Jesús de los milagros, como dice este autor que le decía, sino el Jesús que murió por mi pecado. Pero disfruto la misericordia de Dios. Es Dios tan rico en misericordia, verso 4 de Efesios 2, y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. La resurrección es solo por la gracia de Dios que nosotros fuimos salvados. Pues nos levantó, mire, identificarnos con Jesús en su muerte, en el espíritu. Y otra vez, amados hermanos, yo los invito, haga ejercicio de su espíritu. Veas en el espíritu clavado con Jesús en la cruz. Porque si usted logra verse allí, clavado allí en la cruz, porque ese es el lugar correcto, es el lugar de juicio, el Señor descargó toda su ira sobre Jesús. Al que no hizo pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Una vez que ocurrió eso, entonces, verso 6, Dios nos levantó de los muertos junto con Cristo. Hay que identificarnos completamente con la vida del Señor Jesucristo, pero identificarnos en el Espíritu no es un ejercicio mental, es un ejercicio espiritual. Darnos cuenta que estábamos muertos es un ejercicio espiritual. Mire, antes de ser cristiano, ¿usted se sentía muerto? Yo no me sentía muerto, me sentía muy vivo y muy activo y muy creativo y muy inteligente y muy acá, muy sácale punta. Pero cuando viene el Espíritu y me revela, estaba completamente extraviado. ¿Cómo me veía Dios? Como un zombie, un muerto disque vivo. Solamente tenía vida en mi cuerpo, un cuerpo que iba a ser entregado al polvo de la tierra, y solamente tenía vida en mi alma. Y del alma voy a hablar la semana que entra o las siguientes 2 semanas. Y dice, Dios es rico en misericordia, nos amó. Y entonces nos puso en Cristo en la cruz y nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Cuál es el lugar del cristiano espiritual? Estar sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales. Mire, si logramos asimilar esto, asimilarlo, pensar en Él, amados hermanos, no hay lugar para la tristeza, no hay lugar para la angustia, no hay lugar para la preocupación, no hay lugar para el aburrimiento. Hay lugar para la gratitud, hay lugar para la alabanza, hay lugar para la adoración, hay lugar para la comunión con nuestro Dios. Ahí hay lugar. Y entonces en el verso 8 dice, Dios los salvó a ustedes por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. La salvación, la vida eterna, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros se puede jactar de ser salvos, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos crió de nuevo en Cristo Jesús para que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros de antemano. Yo sé que todo esto lo saben.
pues es una iglesia de creyentes, nacidos de nuevo. Pero le animo a que haga los repasos en su espíritu de las verdades espirituales, de cuando está teniendo comunión con el Señor Jesucristo, comiéndole y bebiéndole, no con elementos físicos que se ven. Cuando lo adoramos, no con elementos que se ven, sino en el Espíritu, amados hermanos. Cuando escuchamos la palabra y oímos al Espíritu hablar, cuando leemos la palabra y entendemos lo que el Espíritu nos está diciendo. Porque si no hacemos eso, mire, la vida nos va a parecer difícil. La vida nos va a parecer siempre en ascenso. Y la vida en el Señor, en el Espíritu, mire, es una vida de paz, es una vida de solaz, es una vida de triunfo, es una vida en la que uno está consciente de que está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús a la diestra de Dios. ¡Wow! ¿Cuál es el lugar del cristiano? ¿Cuál es el lugar del cristiano? ¿Hay lugar para la tristeza, amado hermano? En nuestra alma sí, en nuestra alma sí, pero voy a hablar del alma la semana que entra. Quiero cerrar esta reunión con un canto. Jaime no sabe, pero Jaime escribió un canto hace no sé, unos años yo creo. Y le pedía al hijo de Celes que si lo podía poner fondos, imágenes. Y entonces quiero que disfrute esto que va usted a escuchar. Es el recuerdo de cómo el Señor vino a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Mire, disfrútelo. Me voy a parar por aquí para no estorbar. En el desierto te vi, sediento, sin vida, y yo esperando, muriendo, te vi. Pasé junto a ti y tomé tu vida y extendí mi manto sobre ti. Hice mío, porque te amé, oh hijo mío. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Y te cubrí con mi manto, te limpié y nuevo fuiste, porque te amé y te nombré mi hijo amado.
Vamos a orar. Amado Padre, te damos tantas gracias por tu amor, por tu inmensa misericordia, Señor, porque hiciste un juicio sobre tu Hijo Jesús, Señor, y nos identificaste con Él. Y nuestro rescate fue pagado, Señor. Eres justo en tus juicios. Gracias, amado Rey. Gracias porque nos has dado vida, vida eterna, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos concedas, Señor, poder entender lo que tu Espíritu habla en tu palabra, Señor, y vivir de acuerdo con ello, Señor, y adorarte en espíritu y en verdad. Encuentra en nosotros, Padre, tales adoradores, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Queremos darte gloria